Esto, por supuesto, que despertó muchísimas otra vez, digamos, perspectivas. En esa época, que fueron por ahí, no recuerdo, por ahí de los 2002, 2004 más o menos, se hizo una noticia que salió en muchas revistas científicas relacionadas. En este caso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso y dio muchísimo dinero, pues aquí dio una posible beca. Entonces, bueno, ustedes tienen cuestiones militares, ¿no? Porque si se aplicar a cuestiones de tipo de microondas, a cuestiones de radares, pues eso podría servir para ocultar, obviamente, ¿no? Objetos militares y ese tipo de cosas. Entonces recuerda que ahí se dio esa noticia que fue a nivel gubernamental de Estados Unidos, donde invirtieron muchísimo dinero, en particular el Departamento de Defensa, para apoyar los proyectos de investigación que tuvieran que ver con esto. ¿Qué les digo? Insisto, otra vez, que aunque en los medios se ve mucha difusión y eso, más bien a nivel de fantasía que de realidad, pero al menos en cuestión del principio, que eso es donde yo lo veo, al menos se ha probado este famoso efecto de visibilidad. Hay muchísimas cosas, como aquí se distorsiona un poco, porque hay muchas pérdidas al final de cuentas. Aquí al final de cuentas, aparte de que tiene este tipo de sistemas que pueden ser resonantes, hay necesariamente problemas de pérdidas pues, por la interacción con la materia. Entonces, eso lo hace a final de cuentas en un sistema no ideal. Pero nuevamente, pues en la cuestión del principio, pues ahí está. Bueno, pues muchas de las cosas, nuevamente, un poco relacionadas con la percepción del humano, pues es que si bien el principio de la invisibilidad se aplicó, digamos, en la región de microondas, pues a uno le gustaría hacerlo invisible. Que como les decía, si uno simplemente escala las dimensiones de lo que uno quiere, la región que uno quiere trabajar, pues si uno no quiere ser invisible, entonces tienen que ser objetos con dimensiones de nanómetros. Eso lo hace muy complejo. Y hasta la fecha, donde yo sé, no hay ningún trabajo todavía que hayan reportado, al menos como principio también, que trabaje en la región del visible. Pero hay otro tipo de aproximación que se puede hacer, que tiene que ver otra vez con lo mismo de controlar, en este caso, el índice de refracción. Entonces aquí, en esto que les voy a presentar, que es un video de algo experimental, que está publicado aquí. Aquí se utiliza otro tipo de efecto que tiene que ver con una de las primeras figuras que les presenté al inicio de esta plática, con los espejismos famosos. Creo que todos nosotros estamos familiarizados, porque vamos a jugar en la carretera, cuando está caliente y eso, vemos de repente que parece como un espejo. Y eso tiene que ver con un efecto óptico pues, muy conocido. A final de cuentas, el aire, sobre todo en los días calurosos, por supuesto, cuando el aire que está en la cercanía del pavimento, el pavimento se calienta mucho por el sol, entonces en la cercanía del pavimento, el aire también se calienta, y eso hace que cambie sus propiedades ópticas, en particular cambia su índice de refracción. Entonces eso lo que hace es que los rayos de luz, que inicialmente podían interaccionar de manera directa con el pavimento, llevan un tipo de trayectoria que es, digamos, curva, y entonces eso nos hace ver otro tipo de cosas que no son exactamente lo que es el pavimento, sino que es como de espejo, y nos hacen ver cosas que no existen ahí, sino ahí se están reflejando. Ese famoso espejo, el fenómeno es el espejismo. Entonces esto lo que les voy a presentar es un trabajo que hicieron utilizando hacen unas películas, unas sábanas, utilizando nanotubos de carbono, que son un tipo de materiales nuevos en este caso. Entonces utilizando ese tipo de efecto de espejismo, hacen lo siguiente. Vean lo que vamos a hacer aquí. Esto es real, está publicado en esa fuente externa. 215. En lo que va viendo el video, les voy a entonces utilizan capas de nanotubos de carbono. Vean, ahí está un letrero que está ahí atrás y esta es la capa de invisibilidad. Entonces lo activan y fíjense cómo desaparece. ¿Ven? O sea, allá atrás está un letrero, activan esto y por el fenómeno de espejismo desaparece. Eso lo están alineando, es decir, la capa, ¿cómo lo activan? Ese es el asunto. Como les acabo de decir hace rato, eso está basado en esta cuestión del efecto Mirage. O sea, aquí, eso que está aquí, eso que se ve aquí como grisáceo, eso que está ahí es una película autosoportada de nanotubos de carbono. Es una tela hecha de nanotubos de carbono. Campo eléctrico. Bueno, ese que está aquí es un electrodo eléctrico, es otro electrodo. Entonces lo que hacen es simplemente hacer pasar una corriente eléctrica por efecto Joule, se calienta
Entonces calienta, es que está aquí su líquido, ahorita ven cómo aquí se ve la convección. Entonces, eso está en un líquido, es agua de hecho. Entonces, al hacer pasar una corriente eléctrica por esta tela, se calienta por efecto Joule, eso calienta de manera local al agua, eso hace cambiar el índice de presión local, lo que hace que produce un efecto de espejismo. Entonces aquí ya no vemos, digamos, todos los rayos de luz que deberían venir de manera directa hacia nosotros. Este letrero está del otro lado, Entonces lo que hace es que desvía, entonces ya los rayos de luz ya no vienen directo a nosotros, sino nos desvía. Y lo que hacemos es que para nuestra perspectiva, que está aquí siempre, es un ángulo muy, muy cerrado, para nuestra perspectiva nos desaparece. Es un espejismo como la figura que les decía al principio. Entonces vean cuál es el asunto, lo voy a repetir. Pero aquí, como yo actualmente estoy trabajando con grafeno, por cierto, puedo decir que yo no estoy tan metido exactamente en los metamateriales, pero sí con grafeno, pues ya de una vez lo comento ahora. Actualmente yo estoy haciendo experimentos con grafeno y creo que el grafeno puede ser un material mucho más efectivo que este, porque el grafeno, que es un material bidimensional de carbono, que tiene un grosor de un átomo, es un material que es altamente transparente, de hecho tiene una transparencia del 97.7%, casi el 100%, y tiene una propiedad eléctrica tan importante, tiene una buena conductividad eléctrica. Entonces, aquí se ve, es visible todavía la película de carbono, que se nota, no es así como cafecito, grisáceo. Pues una película de grafeno casi sería imperceptible a simple vista, que es 97.7% de transparencia. Entonces sería mucho más efectivo. Pero aquí lo están probando menos al principio con los tubos de carbono. Entonces, fíjense, nuevamente lo voy a repetir. Entonces, fíjense, atrás de esta tela, aquí se ve la tela. Es una película, pues, pero está soportada. Entonces, atrás está un letrero, calienta por efecto Joule. Aquí están los electrodos. Calienta por efecto Joule. Eso hace cambiar el índice de presión local del líquido. Bueno, por aquí van a ver cómo se va a ver la convección por aquí. Y entonces eso por efecto de espejismo, que hace cambiar el índice de presión local del líquido, eso desvía los rayos de luz. Entonces, para nuestra perspectiva, que nosotros lo estamos viendo de aquí, desaparece. Entonces, vamos a repetir. Entonces, otra cosa, pero aquí ya es en el visible, fíjense, aquí de manera efectiva. Calienta, fíjense cómo se ve la conversión del líquido. Calienta y fíjense, desaparece. O sea, nuestra perspectiva nos tapa, nos vuelve visible al operar lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos aún? Pues síguele. No, tampoco. O sea, al principio es 1 hora, 40 minutos el asunto. Creo que tengo otros 5 minutos. Sí, no te preocupes. Que de hecho, de alguna manera ya concluimos, pero tengo algunos ejemplos a raíz de algunas de las preguntas también que ya dieron ahí. Pero la conclusión, que es de manera genérica, como ya se lo estoy adelantando, esto que les acabo de platicar y otros fenómenos más, a final de cuentas es un fenómeno que tiene que ver con cuestiones ondulatorias, o sea, no se restringe al campo electromagnético. No, todos son sistemas que pueden ser, o fenómenos que pueden ser universales siempre y cuando tengamos un fenómeno de tipo ondulatorio. Entonces aquí presento algunos ejemplos a la pregunta de algunos de ustedes. Por ejemplo, este acaba de ser publicado, es 2013, apenas hace 2 semanas que no salió. Este que está aquí es una etapa de invisibilidad, bueno, es un sistema de invisibilidad, más que aquí es tridimensional, para ondas sonoras, por ejemplo. Entonces, aquí en el interior de esta estructura tan compleja y que se ve muy estilizada, en el interior de esta estructura, ahí ponen el objeto que quieren ocultar, y eso lo someten a ondas sonoras, y simplemente queda oculto, no lo ven, o sea, cuestión desde el punto de vista de las ondas sonoras, no es perceptible. Aquí hay un sistema que diseñaron, por ejemplo, para cuestiones de ultrasonido. Este es un poco más antiguo, digamos, pero también se puede tener muchas aplicaciones. Recuerden que el ultrasonido se utiliza en muchos lugares, en particular en la medicina, pero solamente en eso, sino otras cuestiones del tipo de, digamos, de estudio de materiales, ¿no? Entonces, se puede utilizar también ahí en ese tipo de sistemas. Ondas acústicas, por ejemplo, también bueno, ya ahorita en ondas acústicas también ven aquí el poder de enfoque, o aquí en este caso la refracción negativa. En este caso son cálculos. Por ejemplo, ondas de superficie en líquidos, ven aquí el arreglo que hacen es como también el tipo cristal fotónico, aquí son barras metálicas de cobre, en un tipo de arreglo, y aquí hacen, lo meten en una charola con agua, y hacen estudios de ondas de tipo superficial, ¿no? Están las superficies del líquido, pues lo excitan ahí, entonces ahí se van propagando las ondas. Entonces también ahí se aplica ese tipo de, digamos, de conceptos que hemos platicado aquí. Bueno, aquí en este artículo
también lo hacen para ondas, en este caso de tipo superficial, pero en este artículo que está aquí, al final ellos hacen un comentario que dicen que eventualmente esto, si se hiciera a escala macroscópica, o sea, grandota, podrían hacer diseños para proteger, por ejemplo, de ondas de tsunamis, en particular ellos mencionan este término, las costas, por ejemplo. O sea, podría ser un tipo de capa de invisibilidad que rodeara, en este caso, al puerto, a la costa que quisieran hacer. Entonces, aunque viniera un tsunami ahí, pues este tipo de sistema, digamos, lo que sería el puerto o la costa sería invisible ante el tsunami. Entonces, aquí hacen el experimento, es una cuestión, aquí ellos hacen una piscinita. Entonces, aquí en este caso tiene su fuente de, en este caso, de ondas. Entonces, aquí tiene la región blanca y la región que van a proteger, y aquí se ve como este disco aquí concéntrico, ese terreno, y ven cómo los rayos pasan como si no lo vieran. Los rayos serían, en este caso, bueno, las ondas son las que están aquí circulares, pero si lo vemos como rayos, pues pasan, y ya lejano, como si ni siquiera hubieran interaccionado con el sistema. Pues dice que puede servir como hasta conductor para este tipo de puestos. Entonces, esa cuestión se generaliza. También han hablado de cuestiones de ondas materiales, puede ser electrones, por ejemplo. Entonces, recuerden que desde el punto de vista de la mecánica cuántica, pues las partículas las podemos ver como una cuestión dual, es decir, como ondas o como partículas. Entonces, si lo vemos como ondas, pues esos también tendrían ese tipo de comportamiento ondulatorio, que es su campo ondulatorio, y por tanto también está, en este caso, podemos aplicar los conceptos que se han visto. Entonces, en particular, dicen que podemos controlar el paso de partículas, de ondas de partículas en este caso, y también hacer un proceso, diseñar sistemas donde controlemos la trayectoria y que puedan tener, poder tener un control específico sobre ese tipo de propagación. Entonces, eso es universal. Y para acabar ya, y es la última lámina, de hecho se ha propuesto como esos artículos que están aquí mencionados, sus referencias. Dice que no necesariamente debemos tener un material, pues, o un metamaterial para el control, en este caso, de las ondas electromagnéticas, sino según esta propuesta dice que aún en el vacío, pero por ejemplo donde tuviéramos campos gravitacionales intensos, ellos lo proponen que en la cercanía de los hoyos negros podemos tener ese tipo de efectos, por ejemplo, de refracción negativa, o sea, en el vacío, pero en este caso en campos gravitacionales intensos. Entonces la cuestión que aparece es universal, a final de cuentas, y se generaliza, y en todo caso se aplica también de manera particular en cada sistema que uno quiera trabajar o diseñar. Y pues bueno, pues eso es todo, y gracias. Entonces, pues si tienen alguna pregunta extra, pues trataremos de resolverlas como se pueda. Gracias.